Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer capítulo del programa que vamos a hacer sobre análisis de mercados financieros norteamericanos, internacionales y también algo de Chile, aunque yo creo que Chile lo vamos a empezar a tratar en un programa un poco aparte. Bueno, esta es una grabación de la vez anterior, dado que tuve un problema con la presentación, errores de novato en este programa StreamYard que estoy ocupando para hacer este contenido, así que les pido las disculpas de que no se presentó correctamente la primera vez que lo grabé, pero ahora estoy haciendo nuevamente el video para poder compensar ese evento. Bueno, como les comentaba y dando para también acortar un poco los videos y que no sean tan extensos, lo principal que les quería decir es que hay dos cosas que hay que poner un poquito digamos, en perspectiva. Una es que hoy en bancos centrales son los actores principales de inyección de liquidez al sistema y por lo tanto sus decisiones y qué es lo que están haciendo o piensan hacer a futuro, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que el Banco Central de Estados Unidos tiene un doble mandato que es la inflación y el pleno empleo, ¿ya? A diferencia de otros bancos centrales que solamente tienen la inflación, como puede ser el chileno o también el europeo. Les menciono el chileno dado que este humilde servidor graba desde Chile. Entonces, más o menos, ¿cuál es el panorama en el que nos venimos desarrollando este año? A principio de año se esperaban grandes recortes de tasas de interés, los cuales no se dieron porque en los 3 primeros meses vimos una inflación que estuvo un poco más pegajosa, un poco más difícil de que bajara, digamos, y por lo tanto, y tuvimos un poco de correcciones en las bolsas debido también a eso, dado que empezó un poco el temor sobre rebotes inflacionarios y que las bajadas de interés no iban a llegar. Posteriormente a eso, la inflación ya se ha logrado controlar por los últimos datos que se han visto y la preocupación ha venido más que nada por el empleo. ¿Por qué? Porque básicamente el empleo cuando empieza un camino de deterioro es muy difícil controlarlo hasta que llega ya a un punto de crisis o de, digamos, de recesión. Entonces, hoy en día la Fed ha estado planteando un escenario de soft landing o de aterrizaje suave, que es que básicamente va a bajar la inflación sin afectar gravemente la economía, sin generar una recesión, y también hay un escenario que obviamente tiene cierta probabilidad, que no es la mayor a mi gusto y a gusto del mercado hoy en día, que es de un escenario recesivo. Entonces, poniendo estos contextos, voy a empezar la presentación para poder hacer honor al tiempo. Esta vez voy a hacerlo de otra forma y voy a cargar la presentación como corresponde. Y bueno, acá esto obviamente es la semana, que este es el video del 30 de septiembre, el día domingo. Igualmente, a pesar de que este video se regrabó el día lunes, voy a hacer uno a final del día para así ya empezar a tener el seguimiento que se está buscando. Entonces, lo primero acá es entender el sentimiento de mercado. Acá este es un indicador de GS que nos dice que el sentimiento de mercado está bien alto con respecto a lo que venía haciendo. Hemos tenido, digamos, unos repuntes bien interesantes y hemos salido de esas zonas, digamos, de mayor miedo que hay en el mercado cuando se ven precios, digamos, cuando hay caídas importantes. Y por lo tanto, el sentimiento de mercado es positivo. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. Tiene un lado bueno porque obviamente que se puede dar que hayan alzas, digamos, un poco más importantes, dado que hay un sentimiento positivo, pero también hay que recordar siempre que los tops o los picos de mercado, las cimas de mercado, siempre llegan cuando el sentimiento es positivo y nunca cuando es negativo. ¿Ya? Eso también es una cosa importante que hay que ir mencionando sobre psicología de mercado. Acá básicamente lo mismo con un indicador de el miedo y la codicia. Extremo miedo o extreme fear es cuando hay mucho miedo en el mercado y al revés, extreme greed o extrema codicia es totalmente lo contrario. Hoy en día estamos en greed y estamos en la parte alta de la codicia. Por lo tanto, ojo ahí que a pesar de que tiene algo bueno, tiene este doble filo que algunos piensan y no lo descarto, podemos estar en un top. Yo tengo mis argumentos que no, pero es una probabilidad y los escenarios, ese escenario sí existe.
Acá, ¿cuál ha sido el PIB y las revisiones? Es importante porque se pensaba que en el año 2022 hubo una recesión técnica, que quiere decir, como ven ahí las barritas celestes, que 2 trimestres consecutivos tuvieron crecimiento negativo. Esto al final no se dio, hubo una revisión en el cual el segundo trimestre que se esperaba en negativo fue positivo, levemente, muy leve. Pero igualmente hay algunos estrategas, uno que yo sigo mucho, Tom Lee, eh, de Fanstrat, que él decía de que, justamente lo mencionó el día viernes, que en bienes durables y en inmobiliario, como en otros sectores de la economía, en las clases medias también, básicamente sí hubo una recesión, no en toda la economía, y hay que entender acá y poner en contexto que la economía norteamericana es un poquito más del 70% servicios y por lo tanto, y también muy orientada al consumo. Por lo tanto, no toda la economía por estos sectores se va a ver tan afectada. Entonces, hay una discrepancia ahí entre el sentimiento que había macroeconómico y realmente lo que estaba pasando. Si eso es así y y eso es lo positivo porque muestro esta slide, si eso es así y se logra un soft landing, podríamos estar en una etapa, como le mencionó él, de early cycle o de todavía que estamos en un ciclo alcista que todavía está en inicios, no como estábamos hablando que hay un escenario también de que esto puede ser ya un agotamiento. Justamente, esto es lo que le estaba mencionando, se espera que con un soft landing o con un ambiente no recesivo, la bolsa debería andar muy bien, el S&P 500 en particular, dado que al no haber recesión, las compañías, por supuesto, siguen ganando dinero y no pasa que como cuando hay recesión, digamos, los ingresos caen y por lo tanto se frena el consumo y las compañías empiezan a tener peores utilidades, lo cual esto la bolsa lo anticipa, la bolsa funciona en base a expectativas, esto los operadores lo ven, lo entienden y descuentan y los precios caen antes. Entonces, como esto se ve que no puede pasar, como se ve ahí en promedio, cuando no hay recesiones y empieza un ciclo de bajada de tipo de tasas de interés, se puede dar un bull run bastante interesante, dado que la bolsa es en gran parte función de la liquidez del mercado. La liquidez no solamente de Estados Unidos, sino que la liquidez global, sobre todo el S&P 500, dado que bueno, hay un tema ahí de dólar y que en el fondo es el índice más seguido y invertido a nivel internacional. ¿Cuál es el otro tema que es la slide derecha, que también es muy interesante? Es que se está viendo que además de haber una bajada de los tipos de interés, un ciclo digamos, expansivo, o los earnings per shares o los beneficios por acción en español, están a alza, por lo tanto, mucho más, digamos, eh, optimista o que en el fondo las ayuda a tener buenas utilidades. Además de eso, las utilidades se están proyectando positivas por, obviamente, su desempeño y lo que está viendo el mercado futuro. Por lo tanto, tenemos ahí un doble factor positivo que son los crecimientos de beneficios esperados y también el tema de las bajas de las tasas de interés. ¿Qué podemos decir que nos puede dar un poco de confianza sobre este soft landing? Obviamente que siempre puede haber una recesión. Yo creo que hay que estar mirando, y lo vamos a ver en lo que viene macroeconómico, hay que estar mirando el tema de los indicadores más adelantados, sobre todo los PMI, servicios, pero ya vamos a eso. Pero una de las cosas que yo creo que es importante ver es que hay tres variables que siempre hay que mirar. Una es el crecimiento que ha tenido Estados Unidos. Como podemos ver, este año no ha tenido crecimiento negativo. El quarter o el trimestre con crecimiento más bajo fue alrededor del 2% y el último fue un 3%. En un ambiente de recesión, un crecimiento de un 3%, la verdad es que no va de la mano. Por lo tanto, por eso digamos, un ambiente recesivo por ahora está descartado, pero ojo que el PIB es un indicador retrasado, no adelantado, y toma la información que ya sucedió y no trata de mirar hacia futuro. Por lo tanto, podemos estar mirando con el espejo retrovisor y
en el fondo no estar viendo lo que puede estar pasando hoy y lo que puede pasar mañana. Otra cosa importante es el desempleo. Vemos que la tasa, recuerdo mal, de agosto fue un 4,2. La más alta de este año fue el mes anterior, en julio, con un 4,3. Y el desempleo no ha subido más. Obviamente que hay un deterioro en el desempleo si viéramos la curva, digamos, desde antes, desde más atrás, pero por lo menos si las cifras no siguen aumentando en los datos que vienen este viernes, yo creo que también esto va a dar mucha más tranquilidad de un soft landing, dado que no se está deteriorando de gran manera la tasa de desempleo. Como les dije, el mes anterior fue un 4,3, ahora bajó un 4,2, no algo significativo, pero sí nos muestra que hay una bajada. También hay temas estacionales ahí por un huracán, pero por eso creo que el dato que viene va a ser totalmente relevante. Otra cosa es el PCE, que es la medida de inflación que ve la Fed, a diferencia de otros bancos centrales que, por ejemplo, ven el IPC, el índice de precio al consumidor, que en grandes rasgos es una canasta de bienes y servicios que se va midiendo cómo evolucionan los precios y que esta canasta en teoría es representativa del consumidor, pero el PCE también toma partes del IPP, del índice de precios al productor, em, y también del PIB, y otras partidas por ahí que pueden ser relevantes para construir esta métrica de consumo personal que tiene la Fed, el PC. Como vemos, la última dato fue el 2,2, ahí si pueden ver, esto ha ido a la baja. Esta, esta alza que tuvo acá fue justo lo que yo les comentaba a principio de año, y por lo tanto, si uno de hecho ve las métricas analizadas de PCE de los últimos 3 meses, perdón, los últimos 3 meses anualizados de métricas del PCE, no están dando bajo un 2. El objetivo de la FED es un 2%, por lo tanto, ya se entiende que la inflación está controlada. De hecho, el dato de PCE no influyó mucho en la bolsa la semana pasada, a diferencia de otros resultados como el de Micron, por ejemplo, que fue muy alcista para el sector semiconductores y el Nasdaq, el sector tecnología, eh, y también el dato de PIB. Yo creo que fueron datos mucho más relevantes, dado que hoy en día ya se entiende que la inflación no es el problema y podría venir en el empleo, y por eso yo creo que esta semana vienen datos totalmente relevantes. Los resultados de esta semana, la verdad es que aparte de Nike, nada que sea muy relevante a mi gusto. Nike obviamente que es una empresa gigante, pero básicamente igual que la semana pasada, que solamente fue Micron el importante, así que ojo igual que puede impulsar bastante, sobre todo Nike es del sector de consumo cíclico, y el consumo cíclico está bien ligado a China. Hay gráficos bien interesantes que se los voy a traer en las próximas ediciones. Por lo tanto, con el repunte de China, que lo vamos a hablar, yo creo que podría estar interesante ahí Nike. Obviamente no lo estoy viendo más allá, sino que simplemente por un tema de ambiente macroeconómico. No estoy viendo el gráfico y tampoco estoy analizando sus posibles resultados, y no es una recomendación de inversión. Eso también es importante y obviamente lo mencioné en el video anterior, pero esta vez no lo mencioné de tan, digamos, explícito. Es que lo que yo estoy haciendo acá es netamente una orientación, es carácter informativo, macroeconómico, y no es en el fondo una recomendación para sus operaciones necesariamente, sino que es un input más que ustedes tienen que, si es que quieren y les gusta, tomar en su análisis. Próximos recortes de tipos. Acá lo más relevante es que en la última reunión 50 puntos básicos en los tipos de interés, lo cual fue muy bien trabajado por la Fed, se lo mencionó al mercado y también es lo que el mercado pidió. Por lo tanto, ahí hubo una sinergia, y que el mercado lo tomó muy bien, sobre todo el día posterior al anuncio. Eh, Dado que las últimas 2 veces que había hecho recortes de 50 puntos básicos había sido para la crisis subprime y la crisis .com. Por lo tanto, había un miedo que si se recortaban 50 puntos podía hacer que hay algo más que no estamos viendo. Una crisis que puede estar viendo la Fed y que no está viendo nadie. Pero ellos comunicaron de que no es así, que simplemente la mercado laboral les dicen que para poder alcanzar un soft landing tienen que apurar los recortes para poder impulsar la economía, y que
hay que entender que lo que hace la Fed es subir las tasas de interés para poder frenar la inflación y obviamente esto lo hacen frenando la actividad económica. Pero si se les pasa un poco digamos, el tiempo en las tasas altas de interés, esto puede provocar una recesión económica, dado que se frenó en demasía la economía y esto hizo que se frene la inflación. Hay que entender que la inflación está muy relacionada con la actividad económica. También algo clave también, porque se mira la inflación y el empleo por la tasa neutral, y lo vamos a hablar en otras partes más con detalle, qué es lo que es la tasa neutral de interés. Entonces, ¿qué es lo que se espera hoy en día para esta próxima reunión de la Reserva Federal? Es que ya prácticamente se está hablando de nuevamente un recorte de 50 puntos básicos. Como ven, hace un mes atrás la probabilidad de 50 puntos básicos era bien baja, hoy en día es un poco más del 50% y un poco menos, un poquito más del 40%, que solamente sean 25, por lo tanto, ojo ahí, qué es lo que vaya a pasar con los recortes. Hoy en día se está poniendo en precio casi 50 puntos básicos en la próxima reunión y se espera que de acá a marzo hayan más o menos, por lo menos, perdón, unos 125 puntos más de recorte. Hay que entender que la tasa neutral, y eso es justamente lo que les mencioné, está en torno al 3% y por lo tanto lo que quiere la Reserva Federal es estar en torno a esa tasa para poder tener con la tasa neutral un crecimiento de la economía, digamos, sin una inflación fuera de su meta, ¿ya? Según sus modelos eh, DSG. El viernes, ¿qué es lo que pasó? Y también un poco el jueves. El jueves hay que recordar que Supermicrocomputer tuvo rumores sobre que está siendo investigada. Esto también lo hizo previamente con el informe de una de estas hedge funds que se ponen en corto, que hizo un informe muy malo sobre malversación contable o fraude contable de Supermicrocomputer, una empresa que ha venido con un crecimiento muy importante con esto de la inteligencia artificial y esta tendencia, macro tendencia. em, y con este, digamos, nuevo rumor, tuvo caídas bastante importantes el día jueves, que arrastró sobre todo al sector semiconductores. Básicamente lo que sucede es que Supermicrocomputer arrastra Nvidia, es como un poco el primo chico de Nvidia, dado que está muy involucrado en todo lo que es la construcción de data centers y es de donde está viniendo hoy en día la mayor cantidad de ganancias de Nvidia. Em, y obviamente que Nvidia es el que mueve hoy en día prácticamente al mercado y sobre todo al sector de semiconductores. Por lo tanto, ese fue lo que pasó el día jueves y el día viernes. Un poco lo mismo, pero con un 43% de la capitalización del mercado del S&P 500 bajo investigación antimonopolio de los reguladores de Estados Unidos. Yo creo que esto no va a llegar a mucho, pero obviamente que generó ruido y volatilidad. Ahí se puede ver que las principales empresas norteamericanas estaban dentro de este grupo del 43%. Está ahí Nvidia, Amazon, Meta, Google, Tesla, JP Morgan, Mastercard, etcétera. Otro tema muy importante es Japón. El yen volvió a subir y los futuros del Nikkei colapsan, dado que el partido gobernante de Japón elige a Ichiba como su nuevo líder. Se dice que Ichiba no apoya las subidas de tipos por parte del Banco de Japón, perdón, apoya nuevas subidas por parte de tipos por parte del Banco de Japón y no apoya las políticas económicas que vienen predominando en el país asiático. Hay que poner en contexto que Japón viene practicando políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias, por lo tanto, tanto del gobierno, fiscales como monetarias, Banco Central, eh, desde hace mucho tiempo y esto ha permitido de que la deuda sobre PIB de Japón esté sobre el 200%, lo cual es una locura y es el país más endeudado actualmente del mundo. Las políticas no convencionales que utilizan y que también han utilizado otros bancos centrales como la Fed y el Banco Central Europeo, por ejemplo, son intervenir en la curva de tipos, que lo vamos a hablar con mucho más detalle en otra ocasión, pero básicamente es eh, m- eh, comprar bonos a largo plazo, bajar las tasas de interés de largo plazo, que se llama la curva de tipo. Vamos a hacer un video exclusivo sobre eso para que se pueda entender de mucha mejor manera. Pero con esto lo que ha hecho es expandir el crédito en el crédito interbancario. Obviamente que esto no va directamente a la economía, pero sí ayuda a que haya una expansión del crédito. Lamentablemente, la idiosincrasia del japonés, y acá también esto es para un video completo, y por extensión no lo voy a desarrollar tanto, pero el japonés no es mucho de
digamos, consumir, es más de ahorrar y por lo tanto también ahí tienen un tema de que no han podido mediante este tipo de políticas que sí, por ejemplo, funcionan muy bien en Estados Unidos porque es otro idiosincrasia de su gente. Acá vemos un gráfico cómo el Nikkei colapsó y obviamente que esto ha traído problemas. Básicamente, ¿por qué Japón y todo esto provoca problemas en Estados Unidos? Es por el famoso carry trade, que fue lo que provocó grandes liquidaciones en agosto, provocó caídas que llevaron al Nasdaq un poco más abajo de la media de 200 sesiones en diario y esto sucede básicamente porque y lo voy a explicar muy rápidamente, digamos, muy superficial. Básicamente lo que hacían los grandes operadores, fondos, etcétera, actores del mercado, es endeudarse en yenes a una tasa muy baja con una moneda que se deprecia, llevar esto a dólares, oye, invertir en dólares, sobre todo en el mercado tecnológico y por eso las grandes rentabilidades. eh, y tomar este diferencial de mi costo de mi deuda versus mi rentabilidad en dólares. Eh, Esto se liquidaron muchas operaciones de carry trade con lo que pasó en agosto, pero no en su totalidad. Y cada vez que Japón empieza a tener problemas con su moneda, esto le afecta sobre todo al sector tecnológico de la bolsa norteamericana. Así que ojo ahí también con Japón. Aparte, Japón es uno, si no es creo, no me equivoco, está el cuarto o está dentro de los cuatro bancos centrales más grandes del mundo. Por lo tanto, lo que haga el Banco Central de Japón es relevante. Eh, lo voy a traer en otro gráfico, pero lo voy a mencionar. eh, es que también justamente yo les decía que la bolsa es función de la liquidez y hay una gran brecha entre la liquidez que entregó la Reserva Federal o la liquidez que había en Estados Unidos versus el comportamiento de la bolsa. Había una brecha que se hizo desde este año que no se ha cerrado. Y yo creo que esa brecha fue en gran parte dada por la liquidez que entró por este carry trade japonés y que por eso si la bolsa siguió subiendo pese a que la liquidez en Estados Unidos bajó. Es una hipótesis mía y la voy a desarrollar en otro video con mucho más calma. En cuanto a análisis técnico, el 82,7% de las acciones del S&P 500 cotizan por encima de su media móvil de 50 días, casi el 80%, el 78% si no recuerdo mal, y no veo mal el gráfico, me falla un poco la vista, lo siento, está sobre la media de 20 sesiones, la media móvil simple, y casi el 80%, el 79,9% está encima de su media móvil de 200 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de las acciones está con un momentum muy importante en cuanto a su gráfico, en cuanto a su precio, a su evolución de precio, y por lo tanto esto es un momentum alcista que tiene la bolsa y que también estamos viendo de que antes pasó que el mercado subía mucho por las siete magníficas, hoy en día las siete magníficas están subiendo un poco menos, se han retrasado con respecto al resto, pero el resto del mercado se ha puesto al día y tenemos una amplitud, a mi gusto, un poco más sana. La gama, tenemos una gama muy positiva según el modelo Goldman Sachs. Los dealers están largos en más de 11.000 millones de gama en el S&P 500. Esto ha resultado en movimiento extremadamente reducido entre cierres de semana. En promedio, el S&P 500 se movió solo 25 puntos básicos, lo que equivale a una volatilidad realizada de un 4,6%. Obviamente que esto no concuerda con el VIX, que de hecho están ahora mismo en zonas de 17,2%, lo cual es bastante alto y ha tenido subidas importantes, pero hay que entender que el VIX es volatilidad implícita a futuro, que yo creo que tiene mucho que ver con las elecciones que vienen ahora pronto y no así la volatilidad realizada que ha tenido el mercado por esta gama larga. ¿Qué quiere decir esta gama larga? Y vamos a desarrollar qué es lo que es la gama en un video completo, dado que hay que meterse en el mundo de opciones, pero esto quiere decir de que el mercado está muy poco reactivo y que tiende al alza cuando la gama está larga. Si bien estamos en la segunda gama más larga de este año y cuando estuvimos con una gama muy, muy positiva, que fue cuando tuvimos una gama larga, la más positiva del año, fue la época estacional de julio, antes de las liquidaciones de agosto, en donde el mercado solo subía y básicamente pasara lo que pasara, este no paraba de subir y esto estaba dado justamente por esta gama larga. Si la gama estuviera corta, veríamos un mercado mucho más reactivo y que cuando hubiera liquidaciones también nos tendríamos que preocupar un poco más.
Acá que lo que nos dice Spot Gamma es que en el 5750 hay un muro de opciones, una call wall, que es gigante, muy importante, y por eso el índice, lo vamos a revisar después, no pudo superar esta zona. Le costó mucho la semana pasada, de hecho, cada vez que se acercaba caía con fuerza. Esto, bueno, dado por los eventos que les mencioné el día jueves, sobre todo, que sucedió que Micron tuvo muy buenos resultados en el, digamos, el miércoles en la tarde. Hubo una muy fuerte alza en el post y pre-market, digamos, del día jueves, y el día jueves al inicio con lo de Super Microcomputer y esta gran Caldwell que tenemos de en 5750 hizo que el mercado no pudiera superar esa zona y cayera. ¿Qué nos dice la Spot Gamma en su análisis? Que el mercado podría oscilar entre los 5560 como el nivel más bajo, donde estaría la put wall, y el 5750 en su zona más alta, donde estaría la call wall. Hay que entender de que estos niveles son clave y los vamos a ir siguiendo y explicando en más detalle. No lo voy a hacer en este video porque ya vamos en casi 25 minutos y no quiero que sea más largo, muchísimo más largo, perdón. Así que vamos a explicar también esto poco a poco en el desarrollo de los videos del canal. Pero lo importante es que acá hay niveles clave y estos niveles se van a desarmar el día lunes. El día lunes hay vencimiento de parte de estas opciones, y que lo cual puede generar volatilidad, mucho ojo. Y también se rearma el collar de JP Morgan, que justamente tenía la parte alta en 5.750 y ha clavado bastante a dónde va a llegar el mercado estos últimos tiempos. Así que atentos ahí a dónde va a llegar el nuevo collar de JP Morgan, que básicamente es una estrategia con opciones que hace siempre este banco. Vamos un poco a China rápidamente. China tuvo un estímulo muy importante, que mencioné en el video anterior, que David Tepper solamente 2 veces ha dicho, y lo dijo tal cual: "Estoy comprando todo", decía everything, but everything, ETF, stocks, etcétera, o sea, todo. Cuando Draghi dijo que iba a hacer lo que sea para mantener al euro, y ahora con China. Por lo tanto, hay muchos fondos, y las mesas de trading acá lo están mostrando, de que están muy positivos ahora con China. Antes este gráfico estaba totalmente al revés, las ventas eran mucho mayores a las compras, pero el sentimiento en China ha cambiado debido a estas políticas expansivas, pero ojo, que hay que ver cómo se desarrollan, qué es lo que sucede, porque no es la primera vez que China hace esto y tampoco hay que confiarse 100%, pero China por lo menos hasta ahora, el premercado que tuvo este día lunes fue muy bueno, y lo vamos a tratar de revisar en más detalle en el video de la tarde. China, entonces, acá el pivot de China reducirá las tasas hipotecarias para la primera y segunda vivienda en alrededor de 50 puntos básicos. Todos los bancos comerciales deben reducir las hipotecas ya existentes antes del 31 de octubre a no menos de 30 puntos básicos, esto con el fin de impulsar el mercado inmobiliario, que es uno de los puntos más débiles de China. Y también obviamente dieron medidas sobre la bolsa, sobre el crédito, medidas bancarias, en esta bazuca de impulsos que han dado, que impulsó a la bolsa china esta semana anterior. Y muchos brokers hoy en día están ofreciendo servicios a las 24 horas, los 7 días de la semana, para satisfacer la demanda, a medida que nuevos inversores individuales se apresuran a abrir cuentas de trading después de que el mercado de valores chino subió, como les dije anteriormente, un 16% la semana pasada. Esta información de Bloomberg. Acá vemos que hasta el jueves se negociaron 6,7 millones de contratos de opciones en ETF de China, por lo cual se ve que este fue uno de los mayores volúmenes en lo que va acá del año y en lo que va de mucho tiempo. Por lo tanto, se ve que hay un sentimiento muy positivo con China, pero como les digo, hay que seguir viendo cómo se desarrolla, y si alguien quiere subirse, obviamente mirar bien si es momento o ya este tren pasó. Hay que seguir desarrollando la noticia. Y ya cerrando un poco la liquidez global, esto es clave, y de hecho yo creo que es uno de los puntos más relevantes, que la liquidez global, según este gráfico de un analista tremendo, Howell,
por ciclos la liquidez debería tender a subir ahora. Hay que entender de que cuando Estados Unidos tiene las tasas de interés tan altas, em, debilita mucho las monedas de las otras economías, que no están utilizadas. Por lo tanto, estos bancos centrales y los gobiernos están impedidos de hacer políticas monetarias expansivas porque eso debilita su moneda y sumado a un dólar alto hay una doble debilidad. Por lo tanto, apenas el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Fed, bajó los 50 puntos básicos, bueno, antes lo había hecho más moderadamente el Banco Central Europeo, y ahora se le sumó China. Yo creo que lo más probable es que se genere un nuevo ciclo de liquidez global, lo cual puede ser que haya un nuevo bull run para las bolsas a mi gusto. Esto para mí es totalmente bullish, así que ojo ahí con el nuevo ciclo de liquidez global que también lo vamos a ir desarrollando mejor en los próximos videos. Acá vemos también cómo semanalmente subió la liquidez, como les dije la Fed está bajando las tasas y aumentando la liquidez, lo mismo con China, lo mismo con el Banco Central Europeo y veamos si se suma Japón a la fiesta, que es el último banco central de los cuatro más grandes. ¿Qué vienen en los eventos macro? Acá podemos ver, según Investing, el mercado, el calendario económico. Acá hay, digamos, tres grupos que son relevantes, todo lo que son los PMI, que son indicadores adelantados de cómo anda de cómo anda la economía norteamericana. Todo lo que es empleo va a ser perdón, todo lo que es PMI y empleo va a ser relevante. Ahí vemos que el día lunes, hoy o sea, el día de hoy ya prácticamente, tenemos PMI de Chicago y habla Powell, lo que siempre genera bastante volatilidad. El día martes hay PMI manufacturero. Este viene bien mal hace tiempo, así que podemos tener ahí bastante turbulencias con este dato, pero como les dije, acá lo más relevante es que la economía norteamericana está enfocada principalmente en los servicios y no, no quiere decir que en el fondo si sale malo este dato, como ha venido saliendo, sea tan relevante como si me preocuparía mucho que lo haga el de servicio. Vemos que el miércoles hay ADP, Non-Farm Employment Change, que básicamente es empleo no agrícola, clave. Después el jueves hay peticiones de desempleo, después PMI de servicios, tanto de S&P, de ISM, y yo creo que acá ya empieza los días, los datos que son totalmente semana, y por último, el día viernes, el fuerte del plato con non-farm payrolls, que son básicamente nóminas no agrícolas, y la tasa de desempleo de Estados Unidos, que como les dije, va a ser clave para ver lo que viene a futuro. Por lo tanto, em, yo creo que vienen días bastante importantes para ir viendo cómo se va desarrollando todo esto. Y acá brevemente voy a hacer una revisión a lo que está pasando en el mercado, revisando que se compartan bien las cosas para que no sea lo anterior. Vemos las tasas de interés de Estados Unidos con los últimos datos y la recorte, pero eh, en el fondo estas alzas van en torno a un soft landing, lo voy a desarrollar más en el video de hoy día a la tarde. Vemos que, como les dije acá, fueron los problemas de principio de año. Hoy en día podría ser muy cargando el gráfico. Acá como podemos ver, el Nasdaq venía con una línea de tendencia bajista, pero se rompió en estos juegos que fue apoyo de todo. Vemos que igual móviles íbamos a desarrollar un poco más la parte
técnica en el video de hoy a la tarde. Así que eso, muchas gracias, em, que estén muy bien y nos vemos en estos videos, espero que les gusten.